final. A esos estudiantes les aconsejarnos una pequeña práctica de 5 minutos el viernes de cada semana si el caso es muy grave, o una pequeña práctica de 5 minutos diarios, si el caso no es muy grave. Después de un año con estas pequeñas prácticas de 5 minutos de Maituna, se puede alargar 5 minutos más por otro año y al tercer año se practicará 15 minutos diarios. Así poco a poco en cada año se puede alargar el tiempo de la práctica con el Maituna hasta ser capaces de practicar una hora diaria. Capítulo 9 Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre. Desde Geber hasta el enigmático y poderoso conde Cagliostro, que transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes de la mejor calidad, existió una larga serie de alquimistas e investigadores de la piedra filosofal, el sexo. A todas luces resulta bastante claro que solo aquellos sabios que disolvieron el ego lunar y despreciaron las vanidades de este mundo, tuvieron verdadero éxito en sus pesquisas. Entre todos esos alquimistas y adeptos victoriosos que trabajaron en el laboratorio de la alquimia sexual, se destacan Basilio Valentín, Ripley, Bacon, Ons Roger, etc. Nicolas Flamel es todavía muy discutido. Algunos suponen que no alcanzó la difícil meta durante su vida, como se negase a revelar al rey su secreto, terminó sus días encerrado en la terrible Bastilla. Nosotros francamente estamos convencidos de que Nicolas Flamel, el gran alquimista, logró transmutar todo el plomo de su personalidad en el oro maravilloso del espíritu. Trevisan, el famoso Trevisan, gastó toda su fortuna buscando la piedra filosofal y logró descubrir el secreto a los 75 años, ya demasiado tarde. La piedra filosofal es el sexo y el secreto es el Maituna, la magia sexual, pero el pobre Trevisan, a pesar de poseer una inteligencia formidable, solo en la ancianidad vino a descubrir el secreto. Paracelso, discípulo de Tritemio, gran médico alquimista, conoció el secreto de la piedra filosofal, transmutó el plomo en oro y realizó sorprendentes curaciones. Muchos suponen que Paracelso murió de muerte violenta, por asesinato o suicidio, por haber revelado una parte de los misterios, pero la realidad es que Paracelso desapareció sin saber cómo ni por qué. Todos nosotros sabemos que Paracelso consiguió eso que se llama elixir de larga vida y que con dicho elixir maravilloso se sostiene todavía, vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Edad Media. Schrödinger y Sabater practicaron ciertos ritos mágicos demasiado peligrosos que les ocasionaron la muerte violenta sin haberse autorrealizado a fondo. El famoso Dr. J.D. buscó la piedra filosofal y nunca la encontró, pero sí quedó reducido a la más espantosa miseria. En los últimos años de su vida el pobre doctor degeneró horriblemente con el mediumismo y se convirtió en juguete de las entidades inferiores que viven en el mundo molecular. Seton fue condenado por negarse a revelar el secreto de la piedra filosofal. El Dr. Price, de la Royal Society of Londres, consiguió transmutar plomo físico en oro material, pero al querer repetir el experimento ante sus colegas, fracasó y entonces, avergonzado y desesperado, se suicidó. Delisle, el gran Delisle, por iguales motivos, fue encarcelado y al querer fugarse de la horrible mazmorra donde estaba encerrado, fue muerto por los guardias. Todos estos fracasos y cientos otros, revelan que el verdadero ocultismo práctico y sus terribles poderes mágicos, exigen la más espantosa santidad, sin la cual es imposible enfrentarse a los peligros de la alquimia y de la magia. Hablar de santidad en estos tiempos resulta algo muy difícil, porque el mundo está lleno de santurrones estúpidos que presumen de santos. El gran maestro de la fuerza llamado Moria, platicando con nosotros en el Tíbet oriental, nos dijo: unirse con el íntimo es algo muy difícil, de dos que intenten unirse con el íntimo, tan solo uno lo consigue, porque como dijo el poeta Guillermo Valencia, entre las cadencias del verso también se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol. Millones de personas aficionadas a la literatura ocultista presumen de santidad, no comen carnes, no fuman, no toman, mas en la casa se pelean con el cónyuge y la cónyuge, golpean a sus hijos e hijas, fornican, adulteran, no pagan sus deudas, prometen y no cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo físico muchas personas han llegado a la castidad absoluta, pero cuando a esas personas se les somete a prueba en los mundos internos, entonces resultan siendo espantosamente fornicarias. Muchos son los devotos del sendero que en el mundo físico no se tomarían jamás una copa de vino, pero en los mundos internos resultan ebrios perdidos cuando se les somete a prueba. Muchos son los devotos de la senda que en el mundo físico son mansas ovejas, pero cuando se les somete a prueba, en los mundos internos, resultan verdaderos tigres. Muchos son los devotos de la senda que no codician dinero, pero codician poderes psíquicos.
En el mundo existen muchos devotos de la senda que asombran por su humildad, pueden dormir tranquilamente en el suelo, a la puerta de un rico y contentarse con las migajas de pan que caen de la mesa del amo, pero tienen el orgullo de poseer muchas virtudes o presumen de su humildad. Muchas gentes han aspirado a la santidad cuando se han informado de que sí existen casos de verdaderos santos. Muchos son los que envidian la santidad de otros y por ello quieren también ser santos. Muchos individuos no trabajan en la disolución el ego lunar por pura pereza mental. Innumerables aspirantes a la luz, se comen 3 banquetes diarios, son terriblemente glotones. Muchos no murmuran con los labios, pero murmuran con la mente, y, sin embargo, creen que nunca murmuran. Raros son los aspirantes que saben obedecer al Padre que está en secreto. Casi todos los estudiantes de ocultismo queriendo decir verdad mienten, tienen lengua embustera, afirman lo que no han experimentado y eso es embuste. Hoy en día es muy común y corriente poner falsos testigos y los estudiantes de ocultismo lo hacen sin saber que cometen delito. La vanidad también se viste de harapos y son muchos los aspirantes que se visten mal y andan por las calles en completo desaliño, pero a través de los agujeros de sus vestiduras también se ve su vanidad. Innumerables aspirantes no han podido dejar el amor propio, se quieren demasiado a sí mismos y sufren lo indecible cuando alguien les hace algún desaire. Multitud de aspirantes están llenos de malos pensamientos, no han aprendido a controlar su mente y, sin embargo, creen que van muy bien. Innumerables pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, si no son avaros con el dinero, son entonces avaros con los conocimientos, no han podido trascender la avaricia. Millares de aspirantes llevan la mundanalidad dentro de sí mismos, aun cuando jamás concurran a un baile, a una fiesta. Muchos devotos de la senda no han podido dejar la rapiña. Ellos se roban los libros, se meten en todas las escuelas esotéricas para llevarse algo, aun cuando sean teorías, secretos, fingen lealtad mientras cumplen su labor de rapiña y luego no vuelven. Innumerables devotos dicen malas palabras, algunos solo las pronuncian mentalmente, aun cuando sus labios hablen dulzuras. Muchos virtuosos son crueles con las gentes. Conocimos el caso de un virtuoso que hirió con duras frases a un infeliz que le compuso un verso. El desdichado tenía hambre y como era poeta, compuso un verso al virtuoso con el propósito de conseguir una moneda, la respuesta fue grave, el virtuoso presumiendo de modestia y humildad, insultó al hambriento. Multitud de aspirantes a la luz son vejados y humillados cruelmente por los preceptores de ciertas escuelas. Son muchas las personas que serían capaces de todo en la vida, menos de matar a alguien, pero matan con sus ironías, con sus malas acciones, con la carcajada que hiere, con la dura palabra. Son muchos los esposos que han matado a sus esposas con sus malas acciones, con su mala conducta, con sus horribles celos, con la ingratitud, etc. Son muchas las esposas que han matado a sus esposos con su mal carácter, con los celos torpes, con sus exigencias sin consideración, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que toda enfermedad tiene causas psíquicas. El insulto, la ironía, la carcajada estruendosa y ofensiva, las malas palabras sirven para causar daño, enfermedades, asesinar, etc. Muchos padres y madres de familia hubieran vivido algo más, si sus hijos se lo hubieran permitido. Casi todos los seres humanos en forma inconsciente son matricidas, parricidas, fratricidas, uxoricidas, etcétera, etcétera. Falta piedad en los estudiantes de ocultismo, son incapaces de sacrificarse por sus semejantes que sufren y lloran. No hay verdadera caridad en millares de aspirantes, presumen de caritativos, mas cuando los llamamos a luchas por establecer un nuevo orden social en el mundo, huyen despavoridos o se justifican diciendo que la ley del karma y de la evolución resolverá todo. Son crueles los aspirantes a la luz, despiadados, dicen que aman y no aman, predican la caridad, pero no la practican. El signo de Sagitario nos invita a reflexionar en todo esto. Sagitario está simbolizado por un hombre que tiene una flecha en la mano, mitad caballo, mitad hombre. El caballo representa al ego animal, yo pluralizado vestido con sus cuerpos lunares. El yo no es algo individual, el yo no tiene individualidad. El yo es plural, el ego lunar está constituido por una suma de pequeños yoes. Cada defecto psicológico está personificado por un pequeño yo. El conjunto de todos nuestros defectos está representado por el yo pluralizado. El problema más grave que tiene que resolver todo el que alcanza el nacimiento segundo, es el de disolver el ego lunar. El recién nacido maestro está vestido con sus cuerpos solares, pero su ego está vestido con los cuerpos lunares. Ante el recién nacido maestro se abren dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Por el camino de la derecha andan aquellos maestros que trabajan en la disolución del ego lunar.
Por el camino de la izquierda andan aquellos que no se preocupan por la disolución del ego lunar. Los maestros que no disuelven el ego lunar, se convierten en anasmusianos. Un anasmusen es un sujeto con doble centro de gravedad. El maestro vestido con sus cuerpos solares y el ego lunar vestido con sus vehículos lunares, constituyen una doble personalidad, un anasmusiano. El anasmusen es mitad ángel mitad bestia, como el centauro de Sagitario. El anasmusiano tiene dos personalidades internas, una de ángel, otra de demonio. El anasmusiano es un aborto de la madre cósmica, un fracaso. Si el estudiante gnóstico disuelve el ego lunar antes del nacimiento segundo, se cura en salud, resuelve su problema por anticipado, asegura el éxito. Quien invoque a Andramelech en los mundos internos, tendrá la más tremenda sorpresa, porque puede concurrir el demonio Andramelech o el maestro de la logía blanca. Este sujeto es un anasmusiano con doble centro de gravedad. Disolver el ego lunar es básico en la gran obra. Quienes alcanzan el nacimiento segundo sienten la necesidad de eliminar los cuerpos lunares, pero esto no es posible sin haber antes disuelto el ego lunar. Los dos veces nacidos se estancan en su progreso interior cuando les falta amor. Todo el que se olvida de su Madre Divina se estanca en su progreso. Existe falta de amor cuando cometemos el error de olvidar a nuestra Madre Divina. Es imposible eliminar a todos los pequeños yoes que constituyen el ego lunar sin la ayuda de la Madre Divina. Comprender cualquier defecto, es básico, indispensable, cuando se quiere eliminar el pequeño yo que lo personifica, pero el trabajo de eliminación en sí mismo, resulta imposible sin la ayuda de la vaca sagrada de las 5 patas. La Madre Divina elimina botellas rotas. Cada pequeño yo es una botella dentro de la cual se encuentra embotellada una fracción de la esencia. Esto significa que la esencia, el Buddhata, el alma o fracción de alma humana que todo animal intelectual tiene, se ha vuelto miles de fracciones que están embotelladas. Ejemplo. La ira, está representada por centenares o miles de yoes, cada uno es una botella dentro de la cual se encuentra embotellada la esencia. A cada botella le corresponde una fracción de la esencia. Todas esas botellas de la ira, todos esos yoes, viven en cada uno de los 49 departamentos o regiones del subconsciente. Comprender la ira en cualquier departamento subconsciente, significa romper una botella. Entonces la correspondiente fracción de la esencia se libera. Cuando esto sucede, la Madre Divina interviene eliminando la botella rota, el cadáver del pequeño yo destrozado. Dicho cadáver ya no tiene por dentro la fracción del alma que antes aprisionaba y poco a poco se va desintegrando en los mundos infiernos. Es necesario saber que solo interviene la Madre Divina en este caso, cuando la botella está destrozada, cuando la esencia en ella encerrada ha sido liberada. Si la Madre Divina eliminase la botella con el geniecillo dentro, el pobre geniecillo, es decir, la fracción del alma, tendría que entrar también en los mundos infiernos. Cuando todas las botellas han sido rotas, la esencia en su totalidad se ha liberado y la Madre Divina se dedica a eliminar cadáveres. Comprender la ira en 20 o 30 regiones subconscientes, no significa haberla comprendido en todos los 49 departamentos. Comprender la ira en el departamento 3 o 4, significa quebrar, romper una botella ya sea en el departamento 3 o 4. Sin embargo, muchos yoes de la ira, muchas botellas, pueden continuar en todos los otros departamentos subconscientes. Cada defecto se procesa en cada una de las 49 regiones del subconsciente y tiene muchísimas raíces. La ira, la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, tienen millares de botellas, millares de pequeños yoes dentro de los cuales está embotellada la esencia. Cuando el yo pluralizado es muerto y eliminado, la esencia se une con el ser, con el íntimo y los cuerpos lunares son eliminados durante un trance místico que dura 3 días. Después de 3 días el maestro, vestido con sus cuerpos solares, regresa a su cuerpo físico. Esta es la resurrección iniciática. Todo maestro resurrecto tiene cuerpos solares, pero no tiene cuerpos lunares. Los maestros resurrectos tienen poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Los maestros resurrectos pueden transmutar el plomo físico en oro físico. Los maestros resurrectos gobiernan la vida y la muerte, pueden conservar el cuerpo físico durante millones de años, conocen la cuadratura del círculo y el movimiento perpetuo, tiene la medicina universal y parlan en el orto purísimo de la divina lengua que, como un río de oro, corre deliciosamente bajo la selva espesa el sol. Quien está muriendo de momento en momento es sometido a millares de pruebas esotéricas en cada uno de los 49 departamentos subconscientes de Haldabaoth.
Muchos iniciados después de salir victoriosos en unos cuantos departamentos o regiones del subconsciente, fracasan en unos cuantos departamentos en tales o cuales pruebas relacionadas con tal o cual defecto psicológico. La Madre Divina siempre nos ayuda a comprender